no dejar que, no porque no se pueda preguntar después, sino para no dejar que el tema transcurra y después nos cueste más retomarlo. Así que si hubiera alguna duda, este es el momento, y si no, arrancamos. Perdón, Elic, fíjese que nos quedamos en el principio de improrrogabilidad, tocaba el de indelegabilidad. Bueno, entonces estamos en el anterior, no hay problema. Muy Gracias. bien. No hay de qué. Muy bien. Entonces, hablando siempre de las características de la competencia, correspondería ver la indelegabilidad. La indelegabilidad como característica en lo relacionado a el conocimiento del juez dentro de la circunscripción territorial de la que ya hablamos, que es cómo funciona la competencia aquí en materia procesal del trabajo, por determinarse fundamentalmente por razón de territorio, se debe entender como la imposibilidad que tiene el juez mismo, de delegar y por consiguiente atribuir competencia a otro juez, aunque este juez corresponda a la misma jurisdicción del juez que está intentando delegar su competencia, o bien a otro juez. Normalmente, la situación de delegar o intentar delegar competencias ocurre entre jueces del mismo ramo, pero ya sea que se dé entre jueces del mismo ramo o jueces de distinto ramo, la indelegabilidad no es posible, porque la facultad de atribuir competencias, así como es facultad de la Corte Suprema crear tribunales, igualmente es facultad de esa misma Corte atribuir competencias. Entonces el juez de trabajo no puede delegar el conocimiento de un asunto que le corresponde a él por ley en otro juez, aunque fuera del mismo ramo, que fuera de distinto ramo. En este caso, creo que estamos con mayoría de un juez de una jurisdicción departamental, por ejemplo, el juez de trabajo y juicio de Estango, que por encontrarse rebasado en el conocimiento de casos y con una mora judicial elevada que le impide conocer del trámite de todos los procesos, decide, en el ejemplo, empezar a trasladar el conocimiento de esos asuntos que le compete a conocer a él por ley al juez de Totonicapán, por ejemplo. Eso sería delegar la competencia, porque por ley le corresponde a él. Dentro de esos procesos que está delegando, seguramente deben de haber casos y otros en donde lo que determina la competencia, como ya lo vamos a ver en las reglas a continuación, el día de hoy, es el juzgado de lugar en donde se ha producido la ejecución de los servicios, se han prestado los servicios. Entonces, el juez de Quetzaltenango, en este ejemplo, si delega la competencia, lo que está haciendo es atribuirle competencia a un juez de distinta jurisdicción territorial, al que no le compete conocer, de acuerdo con las reglas de la competencia, ese caso en concreto, porque precisamente si nos regimos como regla general por el juzgado del lugar en donde se han ejecutado los servicios, entonces si este trabajador que está tratando de acceder a la tutela judicial, promoviendo su demanda ante el Tribunal de Trabajo que es Quetzaltenango, ejecutó sus servicios en esa circunscripción departamental, no correspondería en ningún caso al juez de Totonicapán conocer de su demanda. Y ahí entonces la imposibilidad de delegar. La competencia es indelegable. Yo no puedo como juez, aún con las mejores justificaciones del caso, no puedo delegar mi competencia, la que me corresponde a mí por ley, en otro juez para que el juez conozca en mi lugar. No se puede. No se puede porque obedece fundamentalmente a razones de territorio que imponen que el juez, por razón de territorio, como ya lo hemos venido explicando, te va a conocer. No puede abstenerse de conocer y trasladarle la competencia territorial a un juez de distinto territorio, porque entonces ahí estaríamos perjudicando los derechos de las partes de acceder ante el juez del lugar de ejecución de los servicios, por un lado. Y por otro, la atribución de competencia, el solo acto de atribuir competencia a otro al que corresponde conocer, es ya un acto contrario a la legalidad, porque como decíamos, la atribución de competencia corresponde con exclusividad a la Corte Suprema de Justicia, que es la que crea los tribunales y la que también les atribuye la competencia que corresponda de acuerdo al acuerdo de creación y dentro del ramo en que se esté ejecutando. Muy bien, ahora lo relacionado a la exclusividad. La exclusividad, al igual que en el tema de la jurisdicción, a esa potestad que tiene el juez de juzgar
dentro de ese ámbito territorial, porque ya dijimos que la competencia es la facultad de juzgar dentro de un determinado ámbito territorial, pero exclusivamente en el área del derecho en donde se le ha atribuido juzgar. Eso quiere decir que si este es un juez de trabajo, él con exclusividad debe conocer procesos en los que se discutan derechos individuales o colectivos, según el caso, de naturaleza laboral. No tendría por qué conocer causas que se relacionen con otras áreas del derecho que no sean las de la laboral. Y en ese sentido, entonces, la competencia es exclusiva. No solo en cuanto a que es de la competencia, yo ejerzo la función de juzgar dentro de cierto ámbito territorial, sino porque en esa función de competencia que ejerzo para juzgar, lo que debo juzgar es única y exclusivamente los asuntos que se refieren al tema laboral. Y de ahí entonces el carácter de la competencia. No sé si hay alguna duda con eso, jóvenes. No, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces ahora, hola, ¿cómo están? Adelante, Lucía. Gracias, muy amable. Solo, ¿qué diferencia habría entre improrrogabilidad e indelegabilidad cuando estamos hablando de la competencia? Es que en la improrrogabilidad lo que ocurre es que quien intenta desplazar la competencia de un juez a otro es una de las partes, o son las partes. Yo, ¿verdad? Eso sucedía mucho aquí, hasta no hace algunos años, en donde normalmente habían grupos de colegas que muy cómodamente sabían que tenían que tramitar una demanda en el departamento de Guatemala para obtener un embargo económico aquí, pero como aquí no lo obtenían rápido o no lo obtenían, entonces se iban a un departamento, a cualquier departamento, y ahí, ante un juez del mismo ramo probablemente, pero prorrogando la competencia, desplazando la competencia, tramitaban la demanda y además pedían el embargo y además lo obtenían. Entonces, gente demandada civilmente a la que correspondía demandar en el departamento de Guatemala, demandada en Petén, en Escuintla, en Zacapa. Eso era prorrogar. Entonces, la acción de prórroga es desplazar la función de la competencia, pero quienes lo intentan hacer son las partes. No es el juez el que desplaza, el que prorroga, sino soy yo, por ejemplo, que demando ante un juez que sé que no es el competente, pero como me conviene, porque me queda más cerca, porque es más cómodo, entonces demando ahí, aunque sé que ese juez no tiene competencia. Por eso hablé de un pacto de prórroga, que fue el que explicamos, en el caso de la prorrogabilidad. Ahora, en el caso de la indelegabilidad, ya no son las partes las que intentan desplazar la competencia del juez, sino es el mismo juez, el que, por X o Y razón, ya cité varios ejemplos, declina su competencia y la delega en otro juez para que un asunto al que por ley a él le corresponde conocer. No sé si estamos claros. Sí, licenciado, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces vamos ahora con las reglas de la competencia. Esas están contenidas todas en el artículo 314 y hay una en el artículo 315, también una única, pero las demás están en el 314. Empezamos con la que está contenida en el inciso A del artículo 14. Esa es, o vamos a conocerla como la regla general de la competencia. La que está en el inciso A es la regla general de la competencia. Y es la que dice, la que hemos venido ya más o menos anticipando desde la clase anterior, es la que dice que es competente y preferido a cualquier otro juzgado de trabajo y previsión social aquel de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de ejecución del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el juzgado competente como regla general para conocer de los conflictos individuales o colectivos surgidos como ocasión del trabajo es el del lugar en donde tiene acaecimiento, ejecución de los servicios. Se le yo presto mis servicios, el lugar de esa jurisdicción es el juzgado, mejor dicho, de esa jurisdicción territorial va a ser el competente para conocer de mi reclamo. Esa es la regla. Por eso es que he venido señalando que la competencia en materia laboral se determina fundamentalmente por razón del territorio. Como lo podemos ver, esta es una regla que no solo es general, sino que obedece a razones territoriales. ¿Por qué a razones territoriales? Porque lo está determinando todo en función del territorio en donde se ejecuten los servicios. Aquí no tiene nada que ver la cuantía, ¿verdad? No es porque competencia por cuantía, sino es competencia por razón de orden territorial. Y como es competencia por razón de orden territorial, entonces es
preferible o preferido a cualquier otro juzgado de trabajo, el de la zona jurisdiccional donde se ejecuten los servicios. Ese es el tribunal competente por sobre todos. Regla general, ¿verdad? Regla general. Ahora, esta regla general de 314A tiene sus excepciones a partir del inciso B de esa misma regla que vamos a ver ahora. A la regla B me interesaría recordar que aquí mismo, antes del inciso A, en el primer párrafo del artículo 314, está contenida la excepción a la improrrogabilidad que ya expliqué. La única excepción que tiene la improrrogabilidad de la competencia. Ya vimos en la clase anterior, que me gustaría nada más la estoy citando para que tengan presente que está ahí, en el primer párrafo, antes de entrar al inciso A 14. Ahí la vamos a encontrar. Muy bien. Miremos ahora las demás reglas. Tenemos reglas en los incisos B, C y D del 314 y tenemos la última, decíamos, una única regla en el artículo 315. ¿Alguien quiere preguntar? Muy bien. Miremos la regla B. En la regla B encontramos el primer caso de excepción, la regla general que ya vimos. El primer caso de excepción se refiere a aquellos lugares, o a aquellos casos, mejor dicho, en los que el lugar de ejecución de los servicios es diverso. Me refiero, o lo que quiero decir con relación a esto, es que el trabajador ejecuta sus servicios en diversos lugares. Son lugares múltiples de ejecución de los servicios. Por ejemplo, supongamos el caso de un trabajador que se desempeña como vendedor rutero y devenga, como cosa natural, por supuesto, un salario por participación en las comisiones. Tiene un salario base y además de eso gana un salario por comisión por ventas, tal y como se retribuye el trabajo. Entonces él trabaja los primeros 10 días de cada mes en el departamento de Izabal, vendiendo para una casa médica, que es los segundos 10 días los trabaja en el departamento de Chiquimula y cierra los últimos 10 días del mes en el departamento de Zacapa. Y cuando termina el mes, viene por 8 días a descansar a su domicilio, que es el departamento de Guatemala. Entonces ahí tenemos 3 lugares de ejecución distintos: Izabal, Chiquimula y Zacapa, pero el trabajador vive en otro lugar diferente a esos 3 lugares de ejecución. Esos 3 lugares de ejecución son circunscripciones departamentales diferentes al domicilio que el trabajador tiene en el departamento de Guatemala. Entonces ahí la regla especial del 314, inciso B, opera en cuanto a determinar que el juzgado competente para conocer de un posible reclamo que este trabajador del ejemplo pueda presentar será el de la zona jurisdiccional de la residencia habitual de él. ¿Qué quiere decir esto? Que el código lo que recoge es, bueno, tiene múltiples lugares de ejecución de los servicios, pero vive en otro distinto a ellos. Entonces, que pueda demandar en el lugar donde vive, en el lugar donde reside, sin importar que ejecute sus servicios en otros lugares, 3, 4 diferentes. No, eso no tiene nada que ver. Lo que va a determinar aquí, por eso esta regla es excepcional, es que el Tribunal de Trabajo competente para conocer del reclamo que este trabajador con múltiples lugares de ejecución de los servicios pueda presentar es el del lugar de su residencia. Ese será. Y tiene sentido, por supuesto, porque ¿por qué vamos a mandar a demandar a este trabajador a cualquier otro lugar distinto a aquel en donde vive? Sería complicarle la existencia, sería convertir en oneroso el litigio para él, sería hacer difícil incluso el acceso de él a la tutela judicial. Si él vive en Guatemala y tuviera que ir a demandar, por ejemplo, a Izabal, uno de los 3 lugares en donde ejecuta sus servicios, se volvería el proceso bastante difícil para él y se dificultaría su acceso a la justicia. Entonces, sobre esa base, esta regla especial de la competencia, esta del 314B, recoge en esa forma la posibilidad de que él pueda presentar sus reclamos ante el juzgado de trabajo del lugar donde él vive. Entonces, con este ejemplo. Licenciado, buenas noches. Adelante, buenas noches. Sí, una consultita. Indistintamente de que en este caso un visitador trabaje en estas 3 circunscripciones diferentes y resida en Guatemala, ¿tiene algo que ver la dirección fiscal de la empresa para la que trabajan? No, eso no tiene nada que ver. No, porque aquí la regla no es
dónde celebró el contrato o con quién lo celebró o cuál es la residencia fiscal o habitual del demandado o empleador. Aquí la regla es que el tribunal de trabajo competente es el del lugar donde él vive. Eso es todo lo que manda, sin importar ninguna otra cuestión relacionada con la relación de trabajo. ¿Quién es su empleador? ¿Dónde vive su empleador? ¿Dónde tiene su sede social o fiscal? Eso no importa. Lo que manda es dónde vive él y por consiguiente, con base en donde él vive, ese será el tribunal de trabajo competente para conocer. Cuando estemos en presencia de este caso, ¿verdad? En donde los lugares de ejecución de los servicios sean diversos, sean múltiples. Entonces, esta será la regla. Ok, gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Muy bien. Ahora tenemos la regla C, el 314 siempre, otra regla especial que se refiere al caso de unos conflictos un poco raros de ver en los tribunales. Yo tengo casi 30 años de ejercer mi profesión de abogado. No he dejado de ejercerla en un solo momento de mi vida. Tampoco me arrepiento de ello. Y he podido advertir que este tipo de conflictos a los que se refiere esta diapositiva, y concretamente a los que se refiere también esta regla excepcional de la competencia del 314C, casi no se pueden apreciar en los tribunales nunca. Me refiero al conflicto entre trabajadores o entre empleadores. Un conflicto de naturaleza individual, especialmente, será muy difícil apreciarlo. Un pleito que haya surgido dentro de la relación de trabajo entre un trabajador y un empleador que no necesariamente atañe a una situación relacionada con un reclamo por un incumplimiento de contrato, sino a un conflicto entre ellos. Entonces ahí será muy raro verlo. Lo que sí es más fácil ver es lo relacionado a los conflictos de naturaleza colectiva, que eso sí, por supuesto, trascienden a los tribunales de trabajo, entre los trabajadores, a través de sus formas de organización colectiva y los empleadores. Esos sí son conflictos más comunes de ver en los tribunales de trabajo. En todo caso, la regla rige para ambos, y ahí con toda claridad dice que para el trámite de los conflictos entre trabajadores o entre patronos, ¿verdad? Entre ellos, estamos hablando de entre dos trabajadores o entre dos empleadores. Otra cosa, como decía, era el colectivo entre trabajadores y empleadores, que ese sí es normal verlo, pero a ese aplica otra regla, la regla general. Ahora, este es un conflicto entre dos trabajadores y entre dos empleadores, de naturaleza puramente individual. Entonces, si eso se dilucía ante un tribunal de trabajo, entonces la ley para el conocimiento y resolución de ese conflicto es que en este caso será competente el tribunal de trabajo de la residencia habitual del demandado. Es decir, que aquí lo que manda es determinar cuál es el tribunal de trabajo competente, o para determinar cuál es el tribunal de trabajo competente tenemos que tomar en consideración dónde queda ubicada la residencia habitual del demandado. Ese tribunal del lugar en donde reside el demandado será el competente para conocer de este tipo de conflictos, que como decía son bastante extraños, ¿verdad? Es muy raro ver un problema que trascienda dentro de lo laboral, surgido entre dos trabajadores o surgido entre dos empleadores o patronos, como lo dice la diapositiva. Miremos ahora el D. La regla D del 314, siempre otra regla especial de la competencia. Esta regla se refiere al incumplimiento del contrato celebrado entre trabajador guatemalteco, por supuesto, y entre empleador que puede ser guatemalteco o puede ser extranjero, pero el contrato se celebró en Guatemala, se celebró prestar servicios en el exterior. Sin importar quién sea el empleador puede haber sido otro guatemalteco, puede ser un extranjero, pero en todo caso el contrato se celebró aquí para prestar servicios en el exterior. Y por consiguiente ahí aplica otra regla relativa a que si el contrato se celebró en territorio nacional, debe ser competente para ejecutarlo, ¿verdad? El Tribunal de Trabajo del lugar en donde se celebró. Y esa es la regla que acoge esta regla, para la redundancia especial, del 314T, que se refiere al caso de un contrato celebrado, como decíamos, en territorio guatemalteco para prestar servicios en el extranjero.
Ahí, si se presenta el incumplimiento del contrato, entonces el tribunal competente será el del lugar en el que se haya celebrado el contrato de trabajo para prestar servicios en el extranjero. El ejemplo más clásico de estos casos se daba antes con el contrato de embarque, que era muy típico, todavía hace unos 20 años, 20 y pico de años, un poquito más de 20 años, en los medios escritos de prensa se publicaban en los clasificados anuncios gente que estuviera interesada en embarcarse, trabajar en embarcaciones cisterna o en embarcaciones de carga alrededor del mundo. Entonces el contrato, las navieras internacionales sabían que aquí había mano de obra abundante y barata, que además estaba dispuesta a arriesgarse en ese tipo de actividad peligrosa, y entonces celebraban los contratos acá, normalmente en las ciudades portuarias, ya sea que lo celebraran en Izabal o que celebraran el contrato en Escuintla por la cercanía con los lugares en donde los trabajadores se iban a embarcar, y una vez celebraban los contratos, se embarcaban y empezaban a desarrollar la prestación de los servicios en un contrato de actividad del mar o navegante, como lo dice el Código de Trabajo. Claro, esos contratos ya los he visto, la verdad. Bueno, por higiene mental ya no leo los medios, pero en los clasificados no he sabido que siga publicándose este tipo de ofertas de empleo, que antes eran clásicas y que originaron que muchas veces, a miles de kilómetros del territorio nacional, los trabajadores guatemaltecos que habían sido contratados para prestar servicios en el extranjero, esas naves de la extranjera, se quedaban, muchas veces eran despedidos y los desembarcaban en lugares muy lejanos del territorio y después tenían que ver por sus propios medios cómo regresar. Ahí entonces venía la necesidad de demandar el incumplimiento del contrato y entonces el Tribunal de Trabajo competente, de acuerdo a esta regla 314D, tenía que ser el del lugar dentro del territorio nacional donde se había celebrado ese contrato. Y entonces aquí eran los tribunales de Izabal, si se había celebrado ya en la Costa Atlántica, o eran los tribunales de Escuintla, si se había celebrado para embarcarse, por ejemplo. Para eso regía específicamente esta regla. Repito, estamos hablando del caso de contrato con trabajador guatemalteco suscrito en territorio nacional para prestar servicios en el extranjero, ¿verdad? Rige la regla de que son nuestros tribunales, es lo que tiene competencia, que son además de los tribunales lugares donde se celebró el contrato, los tribunales de guatemaltecos, los competentes para conocer ese reclamo, aunque los servicios se hayan prestado en el exterior. No sé si hay alguna duda hasta ahí, jóvenes. Muy bien. Ahora la otra regla especial que aparece contenida en el artículo 315 del Código. Vimos las del 314, donde aparece la regla general y las reglas especiales B, C y D. Ahora nos corresponde ver la que aparece individualmente en el artículo 315. Adelante, Sandra. Buenas tardes. Yo tengo una duda. Lo mismo pasaría con los empleados de una aerolínea. ¿Tendrían que la demanda aquí en Guatemala? Claro. Sí, si tuvieron el contrato aquí para embarcarse en aeronave de bandera extranjera y presos, y asume que están prestando servicios en el exterior. Una vez yo me subo a un avión de bandera gringa, por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos. Así lo dice el derecho internacional. Si ese fuera el caso, el tribunal competente sería también el del lugar donde celebraron el contrato. En este caso, el de aquí, el departamento de Guatemala. La mayoría de las aerolíneas que tienen oficinas acá celebran sus contratos acá dentro, ¿verdad? Aquí en el departamento de Guatemala. Por virtud de lo cual, los tribunales competentes serían los del departamento de Guatemala para conocer de los reclamos por incumplimiento de esos contratos. Y digamos que si no tuvieran oficina en Guatemala, que fuera en Estados Unidos, tendrían que demandar en Estados Unidos. No, demandan aquí. Es que hay una regla en el Código de Comercio que dice que todo agente que ejecute actividades comerciales en Guatemala tiene la obligación de tener una representación o de tener un mandatario en Guatemala para efectos de absorber los reclamos que se puedan producir por derivado de sus actuaciones acá dentro del giro normal de actividades que decidió tener en Guatemala. Entonces, si hay una aerolínea acá, tiene que tener una representación acá.
aunque sea para recibir la notificación de las demandas, pero tiene que tenerlo. Ahí no sería obligado como trabajador a que se curse por los canales diplomáticos, que además son engorrosísimos, mi demanda para que se la notifiquen en el país de donde es originaria la aerolínea, porque el contrato fue celebrado aquí. Muchas gracias, Lisa. Licenciado, buenas noches. Le saluda Helen Nájera. ¿Cómo está, Helen? Qué gusto saludarla. Perdone, y en el caso de los transportistas o personas que tienen que viajar al extranjero, estamos hablando de camiones, ¿verdad?, que manejan, que son empresas extranjeras y que solo recogen aquí materia prima, se la llevan a otro estado. Sí, ahí es la misma regla. Es un contrato celebrado en Guatemala para prestar servicios dentro y fuera del territorio nacional, porque mientras no salgan del país, itinerantemente están del territorio nacional, pero cuando salen ya están en otro territorio. Entonces, se desplazan a prestar sus servicios al extranjero, conforme van saliendo del territorio nacional. Entonces, la regla que rige es la de que es competente el juzgado del lugar en donde suscribieron el contrato. Es la misma regla. ¿Y esas sociedades estarán inscritas también dentro del registro mercantil para poder demandarlo? Tienen que tener por lo menos un representante aquí. Okay. Lo dice la ley. Lo dice la ley. Es lo mismo que ocurre. Lo que pasa es que aquí a veces es muy dado a que se diga, ¿verdad?, de que echa la ley, echa la trampa. Yo no diría que echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, el tramposo resulta siendo uno de abogado a veces que asesora a los clientes para que no cumplan con las cosas, pero o cumplan con la ley. En contratos suscritos a veces con organismos diplomáticos o organismos de cooperación internacional, he podido presenciar casos en los tribunales en donde estos organismos primero alegan inmunidad, como que si no supieran que la inmunidad no tiene nada que ver con el tema laboral. Y después, cuando se dan cuenta que eso no prospera, entonces alegan que no tienen aquí representante y que piden que le notifiquen por conducto diplomático al organismo que representan en donde tiene su sede, ya sea en Japón, en Suiza, donde corresponda este organismo internacional que está desarrollando actividades acá. Eso tampoco es legal. Si están aquí desarrollando actividades, tienen que tener un representante, lo dice claramente la ley, para recibir esa notificación. Porque el pretender que les notifiquen en sus países de origen demora más o menos unos 3 años. Hay que mandar eso por conducto de la Corte Suprema, se plantea siempre ante un tribunal ordinario, el tribunal ordinario eleva esto a la Corte para que se notifique a través de los conductos diplomáticos, la Corte lo traslada a Relaciones Exteriores lo traslada a su par en el país de donde es originaria la entidad, el par del organismo judicial, de Relaciones Exteriores, mejor dicho, en el lugar en donde es originaria la entidad, lo traslada a su Tribunal Supremo o a su Corte Suprema, la Corte Suprema lo trasladará al órgano que lo tiene que notificar y de ahí lo irán a notificar. Todo eso tarda más de 3 años, fácil. Y es un procedimiento engorrosísimo. Entonces, aquí ya hay antecedentes de casos en donde se intentaron dar esas justificaciones por los demandados y se les notificó y se llevó a cabo los procesos y se les condenó. Y tuvieron que pagar. Miren, aquí la discusión es diferente cuando se trate de derechos laborales. Es que en los únicos casos de los que este tipo de organismos tienen inmunidades en materia diplomática en el ámbito penal. De ahí, de acuerdo con la propia Convención de Viena, no tienen inmunidad ni en laboral, ni en civil, ni en administrativo. Entonces, lo que no quieren es cumplir con nuestras leyes, pero tienen que cumplir. Nuestra legislación sí prevé la obligación de estos de tener un representante del territorio nacional. Ok, gracias, Lick. Bien, entonces tenemos la regla del 315. Esa regla es bien especial porque se refiere al caso de cuando los organismos sindicales o cuando los sindicatos son empleadores o fungen como empleadores. De hecho, en Guatemala hay muchos sindicatos que son empleadores. Los sindicatos grandes especialmente contratan los servicios de distinto personal para ejecutar algunas de sus actividades fundamentales, ¿verdad? Y entonces se convierten en empleadores, es decir, son sindicatos, pero a la vez son empleadores de estas personas con las que han suscrito contratos de trabajo para la prestación de servicios. En ese caso, porque a eso se refiere la regla, como ustedes lo pueden advertir, cuando los sindicatos funjan como empleadores, ¿verdad? O en el caso, este es el segundo supuesto de la norma,
o en el caso de cuando se pretende obtener la disolución de estas. ¿A qué se refiere eso? A disolver el sindicato se refiere al procedimiento para que por disposición judicial, resolución judicial, se ordene la disolución de un sindicato y por consiguiente la cancelación de su registro en el registro de sindicatos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ahí para esos dos casos, tanto para que configura al sindicato como empleador demandado por incumplimiento de contrato o por otra razón derivada de derechos laborales, como para el caso en que se pretenda demandar la disolución del sindicato, que eso solo lo puede hacer el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ningún particular puede ir y demandar la disolución del sindicato porque la ley, en este caso el Código de Trabajo, 226 y 227, le confieren la facultad de demandar la disolución de los sindicatos al Ministerio del Trabajo en las causales expresamente normadas ahí. Entonces, en estos dos casos, dice la regla contenida en el artículo 315 del Código, que es competente para conocer el juzgado de trabajo del lugar en donde tenga su domicilio la entidad sindical. Es decir, que ahí el tribunal competente va a ser el del lugar en donde el sindicato tenga su sede. Ese va a ser el tribunal que deba conocer en cualquiera de estos dos casos, ¿verdad? Ya sea por reclamo instaurado en contra del sindicato por su condición de empleador o porque el Ministerio de Trabajo esté promoviendo un juicio ordinario para obtener la disolución de este sindicato con base en cualquiera de esas causales que están normadas ahí, 225, 226 y 227 del Código de Trabajo. No sé si hay alguna pregunta más relacionada con esto. Estas son todas las reglas. Aquí no hay más. Estas son todas las reglas. Las del 314, ¿verdad?, donde está la general y 3 especiales, y esta otra que también es especial, en el artículo 315. ¿Habrá alguna otra duda, compañeros, antes de que sigamos avanzando? La red de la competencia es un tema especialmente importante. En materia procesal es saludable que conozcamos todo el proceso y todo lo instrumental del proceso para poder actuar, rebatir, impugnar. Todo eso es básico y una de las cosas más importantes es la competencia. Tenemos que estar claros para no ocurrir ante un tribunal que no sea el competente para conocer de los reclamos promovidos por nuestros clientes. Muy bien. Si no hay ninguna duda, sigamos. Vamos a pasar al siguiente punto. Estos son los puntos introductorios al proceso, ¿verdad? Yo calculo llegar, si Dios permite, el día lunes ya al juicio ordinario. Empezar ya con el juicio ordinario el lunes, si Dios quiere. Si no, será el miércoles, teniendo la velocidad que tengamos y a la que logremos llegar hoy, ¿no? Acuérdense que tenemos que terminar cuando falten 7, 8 minutos para dar la oportunidad que ustedes tengan su otra clase y que yo pueda grabar aquí esta clase, usted advertir la grabación antes de entrar a la otra, porque también tengo que grabar la otra. Muy bien. Excusas, impedimentos y recusaciones. Estos son los tres, tanto las excusas, los impedimentos y recusaciones son mecanismos que permiten, en algunos casos, la separación del juez del conocimiento del proceso por solicitud o intervención de las partes, en algunos otros casos por propia voluntad del juez. Tal es el caso de las excusas que pueden ser argumentados por el juez de oficio sin que ninguna de las partes haya invocado la existencia de una excusa o de un impedimento como un obstáculo para que el juez continúe conociendo del caso que se sometió a su consideración. Y puede haber algunos otros casos en donde son las partes las que invocan la existencia de excusas o impedimentos que no permiten al juez legalmente seguir conociendo, o incluso utilizan la recusación, que este ya es un medio directo, para invocar que el juez no debe seguir conociendo porque está impedido, ¿verdad? Solo que la recusación ya es un procedimiento que de alguna manera forza a que se tramite y se conozca y se pruebe la causal o las causales de recusación para poder tener por separado al juez del conocimiento del proceso. Los tres son procedimientos muy normales, de los cuales nadie se debiera de asustar. En este tema hay que tener en consideración que el juez no gana comisión por caso que conozca, sino el juez gana por conocer, por ejercer la función de juzgar. Entonces, si a mí como juez, por ejemplo, una de las partes me dice que desconfía de mi honorabilidad con una razón sustentada, y yo veo que en realidad no tiene ninguna motivación que yo siga conociendo, porque como decía, no tengo por qué tener interés en conocer en determinados casos y en otros no, entonces me excuso.
que venga otro juez a conocer. Yo no tengo ninguna objeción en que otro juez conozca. Si las partes no confían en mí, si me consideran su enemigo, si creen que yo los he afectado, bueno, entonces que venga otro juez. Yo me excuso en alguna de las causales que establece claramente la ley del organismo judicial y con base en eso yo dejo de conocer para evitar un problema para las partes y evitar un problema yo. Es decir, de lo que tenemos que estar claro, jóvenes, porque ustedes pueden llegar en un momento, es que el juez no tiene por qué conocer a la fuerza. Si las partes están empeñadas en separarlo, con o sin razón, solo con el hecho que una de las partes argumente que no confía en mí como juez ya es suficiente para que yo me sienta aludido y me excuso. Que llamen otro juez a conocer y bueno, ahí que el trámite del proceso siga a cargo del otro juez y no mío. Así es como debiera de ser. Porque, repito, los jueces no tienen por qué tener interés en asuntos que están sometidos a su conocimiento. El juez que tiene interés ya está tergiversando la justicia, es su juez por algo. Es lo que quiero decir. Entonces, esto es el punto claro antes de entrar a valorar el tema relativo a las excusas, impedimentos y recusaciones. Pero veamos, empecemos con las excusas. Aquí tenemos una definición propuesta por Guillermo Cabanelas en su diccionario enciclopédico de Derecho Usual, y después tenemos la nuestra. En esta definición, Cabanelas la define como la razón, dice, la razón o causa para eximirse o librarse del conocimiento del proceso o bien el motivo fundado con base en el cual las partes pueden pedir al juez que deje de conocer de un determinado asunto. Aquí vemos la particularidad. La regla sigue siendo que la excusa es un mecanismo para que el juez se separe del proceso. Solo que aquí encontramos dos opciones. Aquí encontramos que por virtud de la excusa, el primero que se puede librar de seguir conociendo del trámite de un proceso es el juez. Si él se excusa voluntariamente, sin que nadie se lo haya pedido, libre y espontáneamente dicta un auto de excusa en donde razona cuáles son las causales que considera tener para excusarse de seguir conociendo el proceso. Ahí se está liberando él por sí mismo. Pero también, como ustedes pueden advertirlo, lo dice la diapositiva, puede que sean las partes las que comparezcan y le argumenten a él que existen, de acuerdo a lo que manifiestan en el planteamiento, razones para que él deba excusarse, de acuerdo con la ley. Y entonces ahí ya la excusa se produciría a instancia de las partes. Son ellas las que lo están sugiriendo. Claro, el juez tiene la facultad de decidir si se excusa o no, si acepta o no la causal de excusa, porque si el juez niega la causal de excusa y dice que está en desacuerdo, que no existe la causal, debe seguir conociendo. Y en todo caso elevar el procedimiento, que seguramente se va a convertir en recusación, ya lo vamos a ver, al Tribunal Superior, al Tribunal de Alzada, a la Sala de Apelaciones, para que lleve a cabo el trámite y decida si lo separa o no. Pero él tiene primero que manifestar, si es a solicitud de las partes, tiene que manifestar si está de acuerdo o no, si acepta o no la causal de excusa. Si la acepta, incluso vamos a ver que en el código se establece un procedimiento bien expedito, por virtud del cual el juez de trabajo, después de aceptar que existe la excusa que las partes están imputándole, entonces se excusa, dicta el auto donde se excusa de seguir conociendo y él mismo traslada al juzgado de trabajo más próximo del expediente para que éste siga conociendo. Ahí no hay ni siquiera la necesidad de elevarlo a un tribunal superior para que confirme la excusa, porque ya el juez la aceptó y entonces él está facultado por el texto del propio Código de Trabajo para trasladar el expediente al juzgado más cercano para que éste sea el que siga conociendo. El problema se daría si la excusa no está siendo motivada por el juez, sino son las partes las que le están pidiendo que se excuse con base en lo que argumenta, ¿verdad? Entonces, si él niega la causal, lo más seguro es que van a venir con una recusación para obligarlo a que eleve el expediente, las apelaciones, y ahí se pruebe y se discuta la excusa y entonces un tribunal superior decida si lo va a separar del proceso o lo va a mantener en el trámite del proceso. Esa es la definición que nos da, como decíamos, el diccionario usual de Guillermo Cabanelas. Aquí tenemos una definición propia de la excusa, que dice que la excusa es el derecho que tienen las partes de pedir al juez de trabajo y previsión social que deje de conocer de un asunto que ha sido sometido a su conocimiento, con fundamento en considerar que la actuación de éste se encuadra en alguna de las causales de excusa normadas en el artículo 123. Después cierra la diapositiva con la otra opción que ya veíamos en la definición de Cabanelas, que es la de que el juez también puede excusarse. Si él dispone de oficio la excusa
y las partes la aceptan, entonces él traslada el expediente directamente al juez que deba seguir conociendo, porque esa es la dinámica aquí. Todas las causales de excusa están contenidas en el artículo 123 de la Ley del Organismo Judicial. Y entonces, si las partes piden que se excuse, que es a lo primero que alude esta definición, entonces él acepta, entonces él dicta la autoexcusa y traslada el expediente al juzgado de trabajo más próximo para que éste continúe conociendo. Si él, por otro lado, también es el que dispone excusarse, fundado en que tiene causales de excusa, en las que crea que pueden cuadrarse su actuación de acuerdo con las que menciona el artículo 123 de la LOJ, entonces él es el que de oficio dicta la autoexcusa excusándose y le da audiencia a las partes. Las partes normalmente tienen 24 horas para pronunciarse si aceptan o no la excusa. Si las partes la aceptan o ninguna de las dos se pronuncia, se tiene por aceptada y entonces él queda en la libertad también de trasladar el trámite del proceso al juzgado de trabajo más próximo para que éste siga conociendo. Pero el problema lo podría dar si al conferirle la audiencia por 24 horas a cualquiera de las partes, o a las partes, mejor dicho, para que se pronuncie sobre su excusa, una dice que no acepta la causal, entonces hay obligación de elevar el trámite de la excusa a la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social de la jurisdicción, para que sea ella la que resuelva si al final va a tener por aceptada la excusa o no, con base en que el juez excusó, es cierto, pero hay una oposición de una de las partes para aceptar esa excusa del juez. Actualmente, estos procedimientos de excusa son un poco rebatidos en los tribunales de apelaciones de trabajo, porque según lo que se manifiesta, es que hay jueces que con cualquier cosa se excusan, o que se quieren excusar de procesos que saben que son problemáticos, y entonces los tribunales de apelación a veces no les aceptan las excusas. Si ha habido oposición de una de las partes, ya no la aceptan y lo obligan a seguir conociendo. Eso tiene sus desventajas y desventajas, porque tener en el control de un proceso a un juez que no quiere estar ahí es también problemático, porque lo más seguro es que empiece a dictar resoluciones producto de la antipatía que siente por tramitar ese proceso. Y entonces puede ser tal vez hasta más perjudicial para las partes. Yo siempre he sido creyente de que si el juez no quiere conocer este proceso, dejémoslo, que se vaya, que conozca a los que quiera, y dejemos que este se vaya a otro tribunal. Pero en fin, ese es el procedimiento. No sé si estamos claros ahí, antes de seguir avanzando, porque voy a pasar los impedimentos ahora. Una consulta, licenciado. Muy buenas tardes. Le saluda Hola. Evelyn. ¿Qué tal, Evelyn? Sí, con eso de las excusas, cuando es evidente que lo que se está buscando tal vez es la dilación del proceso, digamos de que se ha recusado, o sea, se pide que se cambie del juez, pero no en una, sino en 2 o 3 ocasiones, que aplica ahí, porque el criterio debería de ser diferente, pues, porque a veces es como una estrategia, ¿verdad?, de litigio que tienen a veces las partes para extender más el proceso. Sí, pero es que una vez exista oposición, yo puedo recusar, es que es otra de las cosas que vamos a ver, no estamos en la recusación todavía. Pero en la recusación, en donde el procedimiento es más directo y impone obligadamente que se tenga que tramitar ante un tribunal superior, porque la recusación sí debe probarse. Ahí sí, quien alega una causal de recusación en contra de un juez tiene que llevar la prueba para que después del debido proceso, en incidente, se pueda declarar por parte del Tribunal de Apelaciones si existe la causal de recusación o no, y si existe hay que tenerlo por separado. Pero aún en esos casos, los tribunales de trabajo de apelaciones, es lo que decía, ya han, creo yo, adoptado una posición sana relacionada con que, bueno, este juez se excusó, ya tienen ellos incluso ahí el control de qué jueces son los que siempre están excusándose porque no quieren conocer de procesos complicados. Entonces, en esos casos, como ya los tienen en la lista, ya saben que son clientes de las excusas, entonces una vez se oponga a una de las partes, ya tramitan la excusa, pero para resolverla sin lugar y le ordenan que siga conociendo. Aparte es, digamos, cuando alguien está promoviendo una excusa que no es el procedimiento tan directo como el de la recusación, que la está promoviendo, como usted dice, solo por entorpecer el proceso. Ahí las salas son las llamadas a ordenar el proceso y decir, bueno, no, esto está promoviéndose simplemente por dilatar el proceso. Por eso es que en la recusación hay que probar la causal de recusación. En la excusa, no. Pero igualmente lo que debe valorar la sala como tribunal responsable de determinar en virtud del planteamiento de las partes
y de la negativa del juez, porque si yo soy un juez al que me están recusando solo por sacarme del partido y yo no encuadro mi conducta en ninguna causal, ni de excusa, ni impedimento de recusación, sino lo hacen por dilatar el proceso, entonces yo me opongo. Cuando me toca evacuar, yo digo, no acepto la causal, ni de excusa, ni impedimento de recusación, no la acepto porque no es cierta. Entonces, cuando eso sube a la sala y no lo prueba la parte que la instauró, entonces hay que declararla sin lugar y el juez sigue conociendo. Ya después de eso será muy difícil que yo pueda volver a presentar otra, porque ya la sala dijo que se quede en el conocimiento del caso. Ya sería muy recurrente que yo esté, después de que me han dicho que no y de que han confirmado al juez para seguir conociendo dentro del proceso, que yo siga presentando medidas de estas simplemente con el hecho de entorpecer el proceso. Ya no ocurre tanto. Hace 25 años ocurría bastante. A finales de los 90, esto era muy común. Era un procedimiento que, al igual que la acumulación, que tenía efecto suspensivo, y el conflicto de jurisdicción, otra medida famosa, se usaban para entorpecer el desarrollo de los procesos laborales. Hoy eso ha cambiado un poco. Ya las salas han agarrado colmillo, por decir así, y saben cuando una excusa sube solo porque sí. ¿Verdad? Ya yo le puedo decir que de 10 expedientes que suban de estos para intentar sacar a los jueces del trámite de los procesos, por lo menos en 7, 8 las salas resuelven que no. Tiene que ser muy motivado, tiene que haber mucha razón para que las salas digan, sí, no, a este juez tenemos que separarlo del caso y llamemos a otro, pues, ¿verdad? Tiene que ser muy motivado. Ya no se presta tanto a como sí se usaba antes, porque antes era un mecanismo clásico para entorpecer los procesos. Muy bien, veamos ahora los impedimentos. Licenciado, perdone. Sí, adelante. En esto se puede aplicar lo que está haciendo la jueza Aifán para que un par de magistrados no conozcan su caso, o es, bueno, obviamente es por otros motivos, pues, pero más o menos ese sería pues, la causa. Pues yo no sé, no me consta si ella está presentando una recusación. Yo solo leí un sentido de una información que decía que ella pide que ellos no conozcan, pero no sé qué mecanismo usó para pedir que no conozcan. La verdad es que tendría que haberlo recusado, pues, si de verdad es consistente la causal, porque lo que según advertí es que se alega interés, tendría que haber presentado una recusación, y la recusación la tiene que tramitar la Corte. La Corte, en este caso, se va a integrar, como lo es, un tribunal pluripersonal, un tribunal colegiado, que tendría que conocer de la acción que se relaciona con este caso. Entonces ahí tendría primero, si hay una recusación, que separar momentáneamente a los magistrados recusados y el resto tendría que conocer en incidente el trámite de esa recusación para ver si es procedente. Y si es procedente, entonces tener por separados a los magistrados y continuar el trámite del caso llamando a 2 magistrados que suplan a estos que van a quedar fuera por haber sido recusados. Pero la causal de recusación habría que, obligadamente, probarla ahí, a menos, ¿verdad? A menos que los 2 magistrados a los que se está recusando aceptaran que es cierta la causal de recusación, decir, sí, es cierto. Pero eso va a ser difícil, ¿verdad? Que reconozcan que ellos tenían interés. Entonces, normalmente lo que va a determinar esto es que se tenga que probar la recusación, y entonces la recusación tiene que tramitarse incidente. Por cierto que la recusación ante tribunales colegiados no es impugnable, porque como está resuelta por un tribunal colegiado, ya no se puede apelar, porque ha sido dispuso la reforma de la ley de organismos judiciales de 1997. Entonces, esa va a ser una resolución definitiva, pero tendría que tramitarse. Aquí no conozco si ella interpuso una recusación. Bueno, me imagino que posiblemente sí. Entonces, si la interpuso, tendría que tramitarse, porque no creo que esos magistrados vayan a aceptar o vayan a reconocer como cierta la causal de recusación que les puedan estar imputando. Casi nadie la admite, aunque pudiera ser cierta, casi nadie la admite. Gracias, licenciado, muy amable. No hay de qué. Muy bien, los impedimentos, y con esto vamos a cerrar el trámite de la clase de hoy, porque estamos ya en las 5:45, esperemos que nos alcancen 10 minutos para ver los impedimentos, que son también bastante interesantes. En el caso de los impedimentos, aquí tenemos la primera, el primer párrafo es la definición siempre del diccionario usual de Guillermo Cabanel, así la de abajo la de nosotros, dice: se entiende por impedimento los obstáculos o dificultades que hacen imposible legalmente que el juez pueda abocarse al conocimiento de una causa. En realidad, los impedimentos constituyen
obstáculos que hacen infracable por la condición en la que me ubica el impedimento que yo, como juez, pueda continuar conociendo. Son obstáculos normalmente infranqueables, es decir, no hay manera de superar estos obstáculos y habilitar la posibilidad de que yo como juez pueda conocerlos. La definición nuestra dice, por consiguiente, constituyen, dice, otro medio que permite al juez de trabajo y previsión social inhibirse de continuar conociendo del asunto que ha sido sometido a su conocimiento por considerar que su actuación podría enmarcar en alguna de las causales de impedimento. Aquí, como consecuencia del impedimento, se da una institución que se llama inhibitoria. Si yo veo que tengo un impedimento, porque, por ejemplo, con una de las partes que está actuando dentro del proceso, me unió una relación contractual hace pocos años, yo le compré una casa a él, o él me compró una casa a mí, o yo le alquilé una casa a él, entonces podría decirse que hay una relación de amistad que en todo caso priva de que yo pueda conocer porque se vuelve incompatible con el quehacer de la justicia. Si yo no tengo que tener relación con las partes, y menos en relación de amistad, ni otro tipo de relación que me impida ejercer la justicia rectamente. Entonces, sobre esa base, tengo un impedimento infranqueable que no me permite conocer. Entonces, me inhibo. Dicto un acto de inhibitoria, así se llama, me inhibo de seguir conociendo. Eso quiere decir que me sustraigo del conocimiento del proceso porque tengo un impedimento que me impide conocerlo. Con base en eso, al tener el impedimento, aquí no hay discusión, ¿verdad? Yo simplemente me inhibo, y al inhibirme, aquí esto es diferente a la excusa, en donde todavía, si alguna de las partes se les da audiencia para que digan si aceptan o no la excusa, aquí no. Aquí es una inhibitoria porque simplemente el juez dijo, yo no puedo porque tengo este obstáculo que me impide conocer. Entonces esto ya, aquí ya no importa que las partes estén o no de acuerdo. Simplemente se inhibió y entonces él debe elevar, ese debe ser el trámite, debe elevar a la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social el expediente para que, con base en la inhibitoria presentada por este juez, la sala determine a qué juez le va a trasladar el expediente para continuar con el trámite del proceso. Todas las causales de impedimento están contenidas en el artículo 122. Las de la excusa, como citábamos hace un momento, están contenidas en el 123. Y las de impedimento en el 122. Y esto, como un anticipo, tanto las causales de excusa del 123 como las de impedimento del 122 configuran en conjunto las causales de recusación. O sea que yo, para recusar a un juez o un magistrado, puedo fundarme en cualquiera de las causas de impedimento o de excusa para argumentar el planteamiento de mi recusación. Porque así lo dice el 125, que regula lo relacionado a la recusación, dice que son causales de excusa y de impedimentos, que son causales de recusación, mejor dicho, las que son contempladas para las excusas y para los impedimentos. No sé si estamos claros ahí, jóvenes. Vamos a terminar esto. La particularidad, como lo dice esta diapositiva, que es importante, la particularidad de los impedimentos descansa en que estos solo pueden ser resueltos por el propio juez. Si no lo habían advertido, ahora aquí está más claro. ¿Quién es el que hace del conocimiento de las partes que tiene, como decíamos, una causal de impedimento para continuar conociendo? Es él el que lo dispone, y por eso es que aquí las partes, aún como decíamos, se encontraran en desacuerdo con que el juez deje de conocer, ya no puede hacer nada. Él ya alegó que tiene causal de impedimento y ya se inhibió. No hay manera de obligarlo a que siga conociendo porque él mismo ha sido claro en expresar que hay una causal citada, literalmente, de impedimento que le permite seguir conociendo. Ahí no hay poder humano que lo pueda obligar a seguir conociendo porque la causal le impide el conocimiento. Esa es la naturaleza del impedimento. Constituirse en un obstáculo para que el juez pueda seguir conociendo el trámite del proceso. No sé si estamos claros. ¿Estamos claros ahí? Perdone, licenciado, nuevamente Evelyn Argueta. Con respecto del impedimento, al igual que la recusación, él tiene que justificar, entiendo, sus motivos de impedimento, ¿ah? No. Mire, vamos a ver el orden. En la excusa, él puede decir que se excusa porque tiene causal para excusarse, pero tiene la obligación de darle audiencia a las partes por 24 horas para que ellos digan si están de acuerdo o no en aceptar la excusa. Si la aceptan, él mismo, como ya lo vamos a ver,
él mismo traslada con base en los artículos del 318 al 320 del Código de Trabajo, que son la norma especial, él traslada el expediente a otro juzgado de trabajo más próximo para que siga conociendo. Si una de las partes o las dos dice que no le aceptan la excusa, entonces tiene que elevar el trámite del proceso a la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo para que la sala disponga si le acepta la excusa con la oposición de las partes o si no se la acepta y lo obliga a que siga conociendo. Esa es la excusa. En el impedimento, lo que se produce es la acción de inhibirse. Ya lo decía, el juez se abstrae de continuar conociendo porque hay una causal de impedimento y hay que diferenciar la causal de impedimento con la excusa en cuanto a que la de impedimento se hace imposible que el juez pueda seguir conociendo. Porque por eso es impedimento, si no, no fuera impedimento. Es decir, en el origen etimológico de la palabra. Impedir quiere decir privar de poder continuar conociendo, en este caso al juez. Él mismo ha descrito en su auto de inhibitoria, en la resolución en la que se inhibe, cuál es el impedimento concreto que tiene para seguir conociendo. Entonces ahí ya no tiene él obligación de darle audiencia a las partes, como en las excusas, para que se manifieste si aceptan o no su inhibitoria. No, aquí no, él ya se inhibió, simplemente la mecánica que va a seguir la gestión es que él eleva el expediente a la sala de la Corte de Apelaciones para que determine qué juzgado va a seguir conociendo con base en que él ya se inhibió y que a él no lo pueden obligar para que continúe conociendo. No sé si estaremos claros, así si hacia ahí va su duda. Ahí estamos claros, licenciado. Muchísimas gracias, me aclaró mucho. Muy amable. Para servirle. Muy bien, entonces en el tema de las recusaciones, solo veamos la definición y nos vamos a ir quedando por ahí. En las recusaciones, que como decíamos es el medio más directo, ¿verdad? Ahí ya se trata de confrontar directamente al juez o magistrado, porque ahí ya le vamos a imputar una causal de recusación, que puede ser una de las que se contenga dentro de los impedimentos o una de las que se contenga en las excusas o ambas, que el juez pudo haber manifestado antes y la de verdad la tenía, pero no la manifestó, entonces hay necesidad de venirlo a recusar para buscar separarlo del cargo por la fuerza. Eso es lo que quiere decir la recusación. Entonces, en el caso de la recusación, este es el medio más directo. Y aquí es como decíamos, cuando alguien preguntaba hace un momento, de un caso que se está dando en el escenario nacional. La recusación impone también probar la causal que se está imputando para efectos de asegurarse que el juez va a ser separado del cargo. Porque si no, si yo recuso, pero no pruebo, lo que me voy a ganar son dos cosas. Por un lado, ganarme, si no me la había ganado, la enemistad del juez por haberlo recusado. Y en segundo lugar, que siga conociendo el trámite del proceso, porque no lo voy a poder separar. Entonces, eso debo tenerlo claro yo. Nosotros como abogados tenemos que velar por tener una buena relación con los jueces. No nos sirve ser abogados conflictivos que busquen pelear con todos los jueces por cada cosa que se vaya produciendo, porque entonces al final lo que ocurre es que muy buenos abogados podremos ser, pero nos van a cerrar la puerta en todos los tribunales, en perjuicio de nuestros clientes y de nosotros mismos, a los que no les vamos a poder cobrar cuando no generemos ninguna gestión. Entonces nosotros tenemos que actuar con cierto juicio, Hay cosas, yo entiendo, que no se pueden soportar de un juez, que son muy evidentes cuando se está intentando favorecer a una de las partes y se está provocando perjuicio contra mi cliente, y tengo que recusarlo, no me queda otra. Pero lo que tengo que tener claro es que yo tengo que probar esa recusación. Que antes de yo tengo que tener elementos para tratar de demostrar que sale de recusación, que yo le voy a imputar a este juez para tratar de separarlo del proceso. Porque si yo no logro probar eso, no lo voy a separar. Y como repito, lo más probable es que me gane un enemigo. Que me gane un enemigo porque el juez va a quedar molesto, porque lo recusé. Entonces, en el caso de las recusaciones, sí, adelante. Las recusaciones solo pueden ser impuestas por las partes, ¿verdad? Promovidas por las partes. Gracias. Promovidas. Muy bien. Aquí lo define Cabanelas. Veamos la definición que nos da el diccionario usual de Cabanelas, que fue el que elegí para tratar de definir estos actos que me parece importante que ustedes manejen. La recusación, dice Cabanelas, es un acto. El acto por medio del cual se excepciona o se rechaza a un juez para que conozca. Aquí hay una letra que está más grande. Para que entienda o conozca de la causa cuando se juzga que su imparcialidad ofrece motivadas dudas. Esa es una causa de recusación. Que yo dude de la parcialidad del juez, de la imparcialidad. Yo digo, bueno,
este juez, la verdad, no está actuando con parcialidad. Un ejemplo claro sería que yo descubra que el juez está dando una manita a la otra parte, que está adelantando actos procesales, por ejemplo, en mi perjuicio, que se está tratando de abocar el conocimiento de actos que todavía no corresponde para ver cómo incide en el proceso y ayuda a la otra parte. Bueno, ese juez ni siquiera debiera estar juzgando, esa es la verdad. Pero sí se prueba que, por supuesto, la imparcialidad no es conocida de él. Lo que se está probando es lo contrario, que es parcial. Entonces esa es una de varias causales de recusación, pero Cabanela lo intenta definir en esta forma. Y creo que me parece atinado. En realidad, cuando uno duda del juez, porque puede dudar no solo de su imparcialidad ni de su objetividad, sino también de su objetividad, e incluso puede dudar hasta de la honorabilidad del juez. Porque un juez que se pone a hacer tratos con la otra parte para perjudicarme a mí, ese juez no es honorable. Entonces, esas ya pueden ser suficientes motivos para que yo me sienta ofendido y además con derecho a promover su recusación para liberar el proceso, porque lo más seguro es que si lo dejo actuar en esta forma, si dejo que continúe haciendo esto, lo más seguro es que el resultado del proceso va a ser en contra de la ley, pero ilegal en contra de mi cliente. Es decir, al final va a perjudicar a mi cliente si yo no hago nada. Entonces yo tengo que tomar prevención de eso, ¿verdad? Como decíamos, objetivamente, porque pueden haber jueces que no nos sean simpáticos. Hay jueces de todo tipo. Educados, jueces abiertos, estudiosos. Encontramos jueces hoscos que no quieren ni dirigir la palabra y que dentro de las audiencias parecen dictadores, pero esa es la personalidad de cada quien. Tendríamos que entrar a hacer un estudio psicológico de cada aspirante a juez para tratar de ver qué es lo que le pasa a estos que parecieran personas que no están contentas con su puesto. Pero esa es otra cosa. Yo, al final, tengo que ir a las audiencias aguantando eso. ¿Sí? No me cuesta nada. Es problema de cada quien, cómo se quiera conducir. Media vez no perjudique a mi cliente, no le veo ningún problema. Pero eso es en mucho lo que tengo que ver antes de recusar, ¿verdad? La recusación tiene que ser completamente objetiva. Y aquí, en el ámbito del derecho, profesor guatemalteco, yo la defino de esta manera. Para mí la recusación, como dice la diapositiva, constituye el medio que la ley prevé para que las partes puedan intentar separar del conocimiento de un asunto al juez, fundadas en cualquiera de las causales de recusación contempladas en el artículo 125 de la ley del organismo judicial. Ese artículo 125 nos dice que son causales de recusación todas las de las excusas y todas las de los impedimentos. Con lo cual, yo me traigo una excusa, una causal de excusa o una advierto de causal de recusación, siempre y cuando la conducta que yo voy a describir del juez en la recusación encuadre, ¿verdad? Tal y como lo hemos venido diciendo, no recusar por recusar, sino recusar cuando efectivamente exista la razón y sea ese el único medio que quede ya para tratar de evitarle un daño mayor al cliente que nosotros estamos asistiendo. Muy bien, lo vamos a dejar ahí, al final nos pasamos de tiempo, son las 18:59, las 7 de la noche. Nos dejamos ahí para que ustedes vayan a su clase y nos vemos, si Dios lo permite, compañeros, el día lunes. Que tengan una buena conclusión de